fue la secuencial y la selectiva. La estructura de control selectiva y la secuencial vimos con el práctico anterior. Las de estructura secuencial vimos con la palabra reservada ingresar, asignar y mostrar. Ingresar, por ejemplo, haciendo un ejemplo para usar esta estructura de control, estas palabras reservadas, podríamos ingresar un número o ingresar el valor de un número llamado X. ¿Sí? Y después ingresamos el valor de un número, llamado Y. Con la palabra asignar podríamos asignar a una variable suma, el resultado de suma X más Y. ¿Sí? Y acá con la palabra mostrar el mensaje el resultado de sumar X más Y es 2 puntos. Mostrar el valor de suma. ¿Sí? Este es un algoritmo en pseudocódigo para los que son novitos. En el práctico les piden que hagan, que pasen por las etapas de análisis del problema, después el diseño del algoritmo y después de la prueba, aplicándolo la prueba de escritorio. Con los ejercicios que hicimos en el trabajo práctico 1, aplicamos estas palabras reservadas y diseñamos el algoritmo con estas palabras, y después los otros ejercicios aplicamos una estructura de control selectivo. La estructura de control selectiva me indica que puedo realizar una acción dependiendo de si una condición dada es verdadera o falsa. Si dada una condición es verdadera, si es verdadera, se ejecutan una sucesión de instrucciones. ¿Sí? Si es falsa la condición, se ejecutan una sucesión de instrucciones por el lado de si no. Entonces, lo que yo les decía es que siempre se pone lo que yo quiero que se ejecute por el lado de verdadero o de falso. Siempre tengo que hacerlo con una indentación. Tengo que denotar la indentación. Acá con la tecla Tab puedo poner la indentación. Más que nada lo hago esto porque en Python es muy importante la indentación. Ustedes van a ver cuando van programando, cuando vayan programando en Python, diferentes
entornos de programación le va a bajar la indentación automáticamente. ¿Sí? Nosotros vamos a usar el Google Colab. En un ratito vamos a ver de usarlo al Google para que ustedes lo vayan conociendo. Así que bueno, vamos a hacer una de estas, vamos a usar una de estas estructuras de control selectiva. ¿Sí? Un ejemplo de estructura de control selectiva podría ser preguntar si un número es positivo o negativo. Entonces, si yo quiero saber si un número es positivo o negativo, primero voy a pedir que ingresen el número. Entonces pongo ingresar el valor de un número llamado X. Entonces pregunto, si el número X es mayor que 0, es porque es positivo. Entonces puedo mostrar el mensaje el mensaje, el mensaje, el numerizado es positivo. Y si el número ingresado no es mayor que 0, ejecuto, me voy por el lado del si no, me iría por el lado del si no, y pondría la instrucción mostrar el mensaje el número ingresado es negativo. ¿Sí? Esta condición es lógica, siempre es lógica, por lo tanto usan los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el mayor, el menor, el igual y el distinto de 0. En Python se pone así. Cuando quiero ir, si un valor es distinto a otro valor. ¿Sí? También puedo usar el mayor igual o el menor igual. Entonces estos operadores lógicos los puedo usar en la condición. ¿Sí? Esta condición también puede ser compuesta. O sea que puedo poner si X es mayor que 0 y ponerle, por ejemplo, X es menor que 100, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? En este ejemplo no nos sirve mucho porque estoy preguntando si es positivo o negativo. Pero la condición puede ser compuesta. También podemos anidar esta estructura de esta forma. Entonces pongo, por ejemplo, ¿qué pasa si el número que ingresó es el 0? Entonces no es positivo ni negativo. Entonces voy a poder preguntar en esta parte si X es igual a 0. ¿Sí? Entonces muestro el mensaje. Si se fijaron, ahí puse dos tabs. O sea, a partir de sí vuelvo a contar otra indentación. Vamos a mostrar el mensaje. El mensaje.
el número ingresado es un 0, puede ser. El número ingresado es un 0. Es 0. Y por esta parte se ejecutaría por el sino, siempre respetando la indentación. ¿Sí? Entonces, si x es mayor que 0, si digo que es positivo. Si el número no es mayor que 0, pero si es igual a 0. Si x es igual a 0, le muestro que es 0. Y si no, el número es negativo. ¿Sí? Por descarte, me queda que el número es negativo. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Para este práctico, nosotros vamos a la estructura de control repetitiva hoy. La estructura de control repetitiva son dos. Se repite n veces para cuando yo coja la cantidad de veces que voy a repetir. Por ejemplo, si yo tengo una lista de números enteros y quiero decir una lista n de n números conocidos, números enteros, decir cuántos pares y cuántos sobreimpares podría ser un ejemplo. Eso ya lo vamos a resolver ahora. Y para eso aplicaría esta estructura de control porque conozco la cantidad de veces que voy a repetir la instrucción. Después está la estructura de control repetir mientras. La estructura de control repetir mientras. Ah, sí, chicos, perdón, el perrito. Tengo una cachorrita que es chiquita, tiene 3, 4 meses. Disculpen. El repetir mientras es una estructura de control cuando yo no conozco la cantidad de veces que voy a realizar la repetición. ¿Sí? La condición es una condición de salida, es una condición lógica, es decir, que cuando yo pongo una condición acá es la condición para que yo salga del ciclo, ¿sí? de la cantidad de repetición. Eso también lo vamos a ver con un ejemplo, para que lo entiendan bien. Y bueno, las instrucciones también se ejecutan haciendo una indentación, se escriben, mejor dicho, dejando una indentación. Y igual en repetir mientras. También dejo una indentación, ¿sí? Entonces, podríamos ver con un ejemplo la estructura repetida veces. ¿Ven bien, chicos, todos lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, en el práctico, como ya les dije, les piden hacer los datos de entrada, los datos de salida, los casos de prueba, decir un caso de prueba, como mínimo 2 casos de prueba, después diseñar el algoritmo y la prueba de escritorio. Los datos de entrada, el de salida y el caso de prueba forman parte de la etapa de resolución del problema. ¿Sí? Entonces, yo leo el enunciado del ejercicio y encuentro los datos de entrada.
Los datos de entrada serían la lista de números y la cantidad de números que en este caso lo representamos con la letra N. Entonces, el dato de entrada sería la lista de números y la cantidad de números N. ¿Sí? Esos serían mis datos de entrada. Los datos de salida serían decir cuántos son pares y cuántos son impares. La cantidad de números pares que para este ejercicio, para este caso yo voy a llamarlo pares. Par. Y la cantidad de números impares, que en este caso voy a llamar cant impar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para un caso de prueba, por ejemplo, podríamos poner a n como igual a 4, con 4 ceros, y la lista de números, por ejemplo, podríamos poner 5, 8, menos 3, y menos 2. Entonces, y los datos de salida serían entonces par igual a 2 y cant imp igual a 2. ¿Sí? Sí, Carlos, esta es la clase de la comisión 10. Empezó a las 8. Ya estamos empezando a ver ahora la estructura de controles repetitivas. No sé por qué dice a las 8:30, ¿verdad? Micaela, ¿sabes? Sí. ¿Quién dio los enlaces? Los enlaces me lo pasaron. O sea, creo que Juan Pablo. Carlos, ¿de dónde viste el enlace? ¿Cómo te llegó el enlace, Carlos? Puede ser, sí. La verdad no. Oh, sí, disculpen chicos, no sé cómo les llegó el enlace. Pero todas las clases son a las 8. Igual después la clase grabada y la pueden ver en YouTube, o si no también en Moodle, creo que hay enlaces. Ingresen al Moodle, chicos, no dejen de ingresar al Moodle. Ahí hay mucha información que no van viendo. No se olviden de ingresar al Moodle. Por lo general publicamos ahí las noticias.
Tal vez a los Bueno, chicos claro. nuevos les mando eso. Ujú. Ah, mira. Ah, y en la página del módulo 18:30. Qué raro. Bueno, no sé, voy a decir que lo cambien porque no, yo tengo los horarios así. Yo puedo de 8 a 10, así que para mí si no ya sería muy tarde. Ya en el grupo de WhatsApp voy a ir poniendo que el horario de clase siempre va a ser a las 8, chicos. Por X motivo tal vez lo empiece a las 8:30, pero sería un caso especial, ¿verdad? Bueno, sigamos. Otro caso de prueba podría ser n con n igual a 6 y la lista menos 2, 11 menos 7, 0, 1 y 9. Entonces la cantidad de pares sería igual a 2 y cantidad de impares, perdón, cantidad de pares sería 3, cantidad de impares 2. El 0 no es par impar, por eso no lo contamos como par y como impar. Ahí están poniendo de nuevo el enlace, Lautaro. Entonces al cero lo trata como un elemento neutro nomás. Sí, 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 no es par Bien. ni impar. Bueno, pasemos al diseño del algoritmo. A ver, disculpe si hago pausa porque estoy de ver el chat. No quiero ver el chat. Bueno, hagamos el algoritmo, ¿sí? Con pseudocódigo. Paso 1 del algoritmo sería, lo primero que hago siempre es inicializar las variables, ¿sí? Las variables que voy a necesitar en este caso sería cant par y cant impar. ¿Y qué significa inicializar las variables? O sea, ponerles un valor inicial. Y el valor inicial que siempre le ponemos es 0. ¿Sí? Entonces, asignar a cant par el valor 0. Como paso 2, sería asignar a cant impar el valor 0. El paso 3 sería ingresar y devolver el valor en la primera, no, perdón, tengo que ingresar el valor para n. O ingresar el valor, ponerlo más clarito,
para la cantidad de números llamado n. El paso 4 sería empezar el ciclo, ¿sí? Repetir n veces el siguiente bloque de instrucciones. Entonces, como paso 4A sería, yo aprieto la tecla Tab y así de esa forma tengo ordenado el bloque. Pediría ingresar el primer valor para X. ¿Sí? Como siguiente paso, 4B, sería preguntar si el número es, ¿cómo sé si uno es par o impar? Cuando el resto de la división por 2 me da 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, perdón, me confundí mal con la lista. Porque dije tengo dos ejercicios, disculpen, con positivos y negativos, y ahora me confundo mal con estos dos ejercicios. La cantidad de números pares acá sería, lo pongamos todos en positivo, porque si no me confundo, perdón chicos, mucho, disculpen, me confundí con otro ejercicio. Cantidad de pares serían 2, y bueno, cantidad de impares, está bien acá, son 2. Acá la cantidad de pares serían, estaba bien el 2, no, solo 1, cantidad de pares. Y acá la cantidad de impares serían 1, 2, 3 y 4. Sí, entonces, ¿cómo sé que un número es par cuando el resto de la división por 2 es igual a 0? ¿Sí? Entonces, 5 dividido 2, el resto me da 1. 8 dividido 2, el resto me da 0. 3 dividido 2, el resto me da 1. Y 2 dividido 2, el resto me da 0. Entonces, la cantidad de pares serían 8 y 2. Y la cantidad de impares sería 5 y 3. Y acá en esta lista tengo el resto de 2 de 0, entonces me queda como par. El resto de 11 es 1, entonces me queda impar. El resto de 7 también es 1 y me queda impar, ahí serían 2. Este tampoco es entero, así que también el 1 es par, con 2 impar. Y 9 también es impar porque el resto me daría 1 también, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuando un número es par o impar? Cuando el resto me da 0. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es si cuál es el resto del número. Entonces sería valor dividido entre 2, Exactamente. pidiendo el resto. Asignar el resto, sí, sí. Sería asignar a la variable
resto, el resto obtenido de x dividido 2, ¿sí? En Python podemos obtener esto, por ejemplo, en Python, según el código, o sea, no hace falta que ustedes pongan esto, el código, el resto sería así, resto igual a x porcentaje con 2. Y de esta forma obtenemos el resto, ¿sí? Entonces, para que lo vayan conociendo el resto, porque lo van a usar en algunos ejercicios tal vez. Entonces, en pseudocódigo lo pondremos asignar a la variable resto el resto obtenido de x dividido 2, ¿sí? Entonces, ahora vamos a preguntar si el resto es igual a 0. Si es 0, cuento como par, y si no es 0, lo cuento como impar. Paso 4C. Entonces pregunto, si resto es igual a 0, entonces paso 4C1. Si esto es igual a 0, entonces lo cuento como par y lo acumulo en la variable canpar, o sea, acumulo el conteo, ¿no es cierto? Entonces pongo asignar a canpar el resultado de acumular canpar más 1. Y ahí como paso 4C2, voy por el si no. ¿Qué pasa si el resto no es igual a 0? Si no es igual a 0, quiere decir que es impar y lo cuento como impar. Asignar el resultado de acumular cant min más 1. ¿Sí? Entonces tengo las variables acumuladas. Lo único que me resta sería mostrar los resultados. Paso, entonces, si salgo del ciclo, después de que hice la cantidad de n veces, tengo que mostrar el conteo. ¿Sí? Como paso 5 sería mostrar el mensaje la cantidad de números pares, que es los puntos, como paso 6, mostrar la cantidad cant par.
El paso 7 sería mostrar la G de cantidades impares. Paso 8. Mostrar cantidad de impares. Y ese sería todo el algoritmo. ¿Cómo delimito que termine el algoritmo con la palabra fin? ¿Sí? Entonces tengo el algoritmo y sobre el algoritmo aplico la prueba de escritorio. Y en la prueba de escritorio uso los casos de prueba que puse acá arriba. Entonces voy con una tabla, pongo la cantidad de impares, el valor de n y el valor de x. Y después la salida. En el Moodle está el nombre de los canales, chicos. Por eso no dejen de entrar en el Moodle porque ahí van a encontrar toda la información. Traten de ingresar el Moodle siempre. ¿Sí? Bueno, apliquemos el primer caso de prueba, que es n igual a 4 y 4 números. Entonces, siguiendo el algoritmo, lo primero que me dice es inicializar los valores cantipar y cantipar igual a 0. Y entonces pongo 0. Lo siguiente que dice el algoritmo es ingresar un valor para el número llamado n, en este caso es 4. Después que me dice el algoritmo, entro en el ciclo y pido que se ingrese 4 números, ¿no es cierto? O sea, 4 veces voy a empezar este bloque de instrucciones. Empiezo con el primer número y me pide ingresar el número X. Entonces, ingreso el valor de X. Esto iría acá. Ingreso el primer valor para X. Es 5. Y me dice, asignar a la variable el resto obtenido de X sobre 2. Acá me estaría faltando resto.
Entonces, con 5 hago asignar al resto el resto obtenido de 5 dividido 2. El resto sería 1. Pregunto, si el resto es igual a 0, como es falso, me voy por el lado del si no. Como no es 0, ejecuto esta instrucción que dice asignar a cantidad impar el resultado de acumular cat más 1. Sí, cada fila es un paso. Entonces, resto es 1, entonces me voy por el lado de si no y acumulo cantidad más 1. Es acá, es 0 más 1, entonces me queda igual a 1. ¿Sí? Entonces, como ya terminé acá, vuelvo a empezar porque este ciclo se va a ejecutar 4 veces. Vuelvo a empezar y dice Eso ingresar un sí es valor para algo que X. no pusimos en los pasos. Ah, no, sí, sí está, perdón. Disculpe. Sí, sí, vuelvo a ingresar, vuelvo a empezar. Otra vez vuelvo a empezar el bloque de instrucciones y vuelvo a pedir entonces un valor para X. Pido un valor para X, el segundo número era 8. Entonces, asignar a la variable resto, el resto obtenido de X sobre 2. El resto es 0. Y pregunto, si el resto es igual a 0, entonces asignar a campar el resultado de acumular campar más 1. Entonces voy acá a este lado, campar, y pongo 0 más 1 igual a 1. ¿Sí? Vuelvo, terminé y vuelvo a empezar, porque recién voy veces. La tercera vez, esta sería la tercera vez, el tercer número, ingreso el siguiente número y sería el 3. Ingreso el 3, hago la división por 2, el resto es 1. Y entonces, como la condición es falsa, me ejecuto esta instrucción que es asignar cantin más cantin. El valor anterior de cantin es 1, le sumo 1, me quedan 2. Terminé y vuelvo a empezar. Esta es la cuarta vez y pido el cuarto número, que es el 2. El resto es 0. Entonces me voy a ejecuto, me voy por el lado de verdadero y sumo con incalpar. El valor anterior era 1 más 1 igual a 2. Entonces ya ejecuté 4 veces este bloque de instrucciones, salgo del ciclo y pongo mostrar los mensajes. El primer mensaje que muestra es este, entonces la salida me quedaría así. En la siguiente línea muestro la cantidad de pares, es 2. La siguiente línea es mostrar el mensaje, la cantidad de impares es y acá salía 2.
¿sí? Entonces, el resultado de lo esperado podríamos decir que está bien. Pero, ¿qué pasa para el caso en que el número es igual a el 0 no es par ni impar? Entonces, como en la lista podría haber no solo un 0, sino varios ceros, para ahorrarnos un paso, podríamos preguntar aquí antes, para no realizar la división por 0, podría preguntar si el número es distinto de 0, ¿sí? Si x no es 0, entonces preguntaría todo esto. ¿Sí? Y puedo darse el caso de que, y si es 0, no haría nada, ¿sí? Entonces el si no ya no hace falta que lo ponga. En todo caso podría poner que el caso del si no, voy a decir que es el valor indexado en 0 y no se puede realizar la división por 0 o algo así. Pero si no, no haría falta. De todas formas está bien porque el ejercicio les pide que digan la cantidad de pares e impares. Nada más, no dice nada sobre eh, otra cosa. Entonces, no hace falta que ponga el si no, ¿sí? Y me quedaría así el ejercicio. Y acá me acomodaría los pasos. Control B y bueno, este sería C y este D. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con el repetir n veces? No, ninguna, profe. Perfecto. Bueno, para los chicos nuevos, yo sé que están viendo los ejercicios recién. Las otras hay clases grabadas de las otras clases de la clase anterior, así que pueden verlas y se ponen al día. Acuérdense que los prácticos tienen tiempo para entregar hasta este domingo. No creo que haya más prórrogas. Así que bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Podríamos hacer el primer ejercicio, que es n número de enteros. Aunque es igual al otro. Vamos a hacerlo, es cortito. ¿Sí? Otra vez, los datos de entrada es la lista de números y la cantidad de números. Entonces, los datos de entrada serían la lista de números y la cantidad de números, llamada N. Y los datos, el dato de salida sería la suma. Y yo en este caso la llamé a la variable sum, ¿sí? Entonces el dato de salida sería sum.
Acá yo tengo dos casos de prueba con 4 números. La lista de números 5, 2, 7, 9, la suma me daría 23. El otro caso de prueba, el 5 con 5 números, 3, 4, 10, 6, 12, la suma me daría 35. El algoritmo, otra vez, sería, ¿cuál sería el primer paso, chicos? ¿Qué es lo que primero hago? Siempre. Los datos de entrada. Sí, pero antes que todo, siempre, chicos, tengo que Ingresar. inicializar los valores de las variables que voy a usar. En este caso, la variable acumulativa sería sum. El valor inicial que le pongo sería 0. ¿Sí? Asignar a sum el valor 0. Como siguiente paso sería ahora sí ingresar pedir el valor ingresar un valor para y ahora entonces empezaría el ciclo. ¿Sí? Pediría la lista de números con un ciclo. El paso 3 sería repetir n veces y empiezo un ciclo. Paso 3A. Pido números. Ingresar un valor para X. Y como siguiente paso sería sumar, ¿no es cierto? Ir acumulando sobre la variable suma. Paso 3B. Asignar a sum el resultado de De sum y X. sumar, muy bien, sum más X. ¿Sí? Y listo, eso sería todo. Entonces, acumulo, para el ejemplo 1, acumularía 4 números, sumaría 4 números, salgo del ciclo y lo único que me resta es mostrar. Paso 4, mostrar. Ustedes pueden poner el cartel y después el resultado final es y después mostrar zoom o yo directamente pongo zoom. ¿Sí? Y no se olviden la palabra fin para anotar el final del algoritmo. Ahí arriba creo que no lo olvidé. No, sí lo puse. Y ese sería el algoritmo. Es cortito. ¿Podríamos verlo esto en el Google Colab, se animan? ¿Cómo, profe? Lo vemos en el Google Colab a este ejercicio porque es cortito. Bueno, Sí, no sé si será mi conexión, Macarena, o la tuya. Sí, a ver,
Le voy a poner el cable, chicos, y esperen un segundito, capaz que ahí es más rápida la conexión. Yo por eso a veces le apago la cámara, porque sé que así tengo mejor señal. Pero ahora ahí le pongo el cable. Profe, una pregunta, este trabajo número 2 Sí. lo tenemos que entregar el domingo nosotros, o sea, hasta el domingo. Sí, sí, Sí. sí, hasta el domingo. Había llegado un correo que habían de los plazos para, o sea, los que no entregaron el trabajo uno tenían hasta este domingo también, ¿no? Según lo que. Sí, Ah, sí, Sí. sí, ok. sí. También pueden entregar el práctico 1 y 2, 1 y 2, sí. Tienen tiempo para subir el 1 y el 2. A ver, bueno, antes que pasemos al Google Colab, les quiero decir, el algoritmo, las palabras a asignar en Python sería input, y para, ay, perdón, puse para ingresar. Para ingresar es input. Para el repetir es for. Y es en minúscula todos. Disculpen. Es todo en minúscula. El repetir es for y el mostrar es print. ¿Sí? For input es ingresar. Entonces pasemos esto a pseudocódigo directamente con Google Colab. No, porque yo estoy pidiendo el número directamente, no es la lista, Kevin. Voy a repetir el ingreso de cada número de la lista como 4 veces en este caso, para el primer ejemplo. Así que no, voy a pedir cada número por separado, no la lista completa. Está el caso que en Python podemos ver la lista completa, se llama, la variable es lista, pero eso ya sería para más adelante, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pedir que ingrese el número uno por uno. Sí, no adelantemos. A ver, abro el Google Colab. Ustedes pueden ir al Google, buscar el Google Colab y se les abre la página. ¿Se ve, chicos? ¿Pueden ver el Google Colab? Adriana, no se ve. Sí. Se está viendo lo que estabas compartiendo hace rato, el Word nada más. Yo lo puedo ver. Yo también lo veo. Ah, bien, entonces mi pantalla. Bueno, a ver, voy a tratar de aumentar el zoom a esto. Así lo ven. Tal vez es un delay para el internet de algunos. Aparentemente tenés un delay en tu internet, Macarena. Podrías intentar salir y volver a entrar a la... Ya se ve, Para lo que tienes se ve la pantalla. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Sí, entonces empecemos. Lo primero que le decía siempre que tenemos que hacer es inicializar o poner el valor inicial
a las variables que vamos a usar. En este caso, nosotros, como vimos en el pseudocódigo, puse asignar a sum el valor 0. Entonces llamo a una variable sum y le pongo el valor 0. El siguiente paso sería ingresar el valor para n, un valor de n, o sea que me diga cuántas veces cuántos son los números que voy a ingresar. ¿Habría que inicializar Entonces, n y, por ejemplo, x también? no, n es un número conocido. Entonces, como lo conozco, Bueno, lo tengo que pedir. Entonces pongo n, input, in. N va a ser un número entero, ¿no es cierto? Entonces pongo que n sea un número entero. Y enteros en inglés sería integer. Y la función que denota entero en Python se pone int, solamente int, que sería integer. Y acá pongo input. Input, como les dije, era ingresar. Como ven ahí se puso en un color diferente. Y siempre en minúscula. Abro una comilla, con comilla. Todos los mensajes que yo voy a poner en el input siempre van entre comillas. Entonces pongo ingresar, el mensaje ingresar un valor numérico o ingresar la cantidad de veces, cantidad de números. Ingresar cantidad de números n. ¿Sí? Y después de esto empezaba el ciclo. Como repetir n veces es for, el for. Sería así, for i in range y la cantidad n. Dos puntos. Yo puse enter y me dio un espacio, ¿sí? Acá en el Google Colab el espacio es chiquitito. En el Word el espacio es un poquito grande porque usa la tecla Tab. Pero acá el Google Colab automáticamente me da el espacio que vendría a ser el bloque del ciclo for. Esto significa por cada iteración en el rango de n. O sea, el rango de n sería desde 1 hasta n veces. ¿Sí? Eso significa el rango, el range. Pongo X, entonces en el ciclo yo pedía que me ingresen el número 1 por 1. Entonces pongo que ingresen el número entero y lo guardo en la variable X. Entonces ingrese con el input. Ingresar un número entero. Una vez que ingresó el número entero, se guarda en la variable X. Lo siguiente que tengo que hacer es acumular la suma en sum. Sum es igual a sum, el valor inicial de sum, el valor inicial en sum es 0, más X. ¿Sí? Y ahora quiero salir del ciclo para mostrar el resultado. Entonces con
vuelvo al principio, ¿sí? En la misma altura del for, eso quiere decir que salgo del ciclo, y muestro el resultado. Con el mostrar era print. El resultado de la suma es los puntos. Para concatenar al mensaje el valor de la suma, pongo más y concateno el valor de la variable. Como el valor de la variable es un entero, es en número, tengo que transformar la variable sum a que sea una cadena de texto. ¿Sí? Para transformar a sum en una cadena de texto, pongo str con el espacio y muestro sum. ¿Sí? Y ese sería todo el código en Python. Acá lo pueden ejecutar, dice ejecutar la celda. Ejecuta todo este bloquecito de código. Ven que está más saltado que la demás pantalla. Entonces con esto ejecuto. Si hay algún error, me va a saltar, me va a avisar cuál es el error de sintaxis que yo tenga. Si tiene algún error. Como no hay ningún error, acá abajo me pide que ingrese la cantidad de números n. ¿Sí? En el ejercicio habíamos puesto 4. Pongo 4 y aprieto el Enter. Entonces, acá se va mostrando con una flechita verde por dónde está yendo, por dónde está entrando. Entonces, acá me pide un número. Por ejemplo, 5. Me pide el siguiente número, 2. Otra vez 5. Y el siguiente número, 2. Como terminó, porque son 4 veces el ciclo, me muestra el resultado, ¿sí? El resultado es 14. Ahí no se ve casi todo. ¿Sí? Y el resultado del esperado, entonces quiere decir que el algoritmo, el código, está bien hecho. Entonces ustedes pueden ir probando cada ejercicio que hicieron, transformarlo en código y ejecutarlo en el Google Colab, ¿sí? No es necesario que lo hagan con todos los ejercicios porque, por ejemplo, para el ciclo mientras, no es for el ciclo mientras, ¿sí? Es un ciclo que se llama while. Tal vez lo veamos en la siguiente clase, porque ahora no creo que lleguemos. Quiero que lo veamos bien en pseudocódigo, primero al ciclo mientras, y planteemos los otros ejercicios, ¿sí, chicos? Porque si no van a tener tiempo, no vamos a tener tiempo de llegar. Lo que yo quería que veamos acá ahora es la traducción de las variables, por ejemplo, el de ingresar, la traducción es input, y siempre en minúsculas, ¿sí? El de mostrar es print, y para el ciclo repetir n veces es for in range. Esta no es la única forma del for, hay otras formas de for, pero la vamos a ver más adelante también.
Python es muy rico en este lenguaje, en este sentido. Se pueden hacer una cantidad de cosas. eh, la verdad que es muy completo, es muy fácil de entender, así que bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Em, ¿Alguna duda, chicos, sobre el código? ¿Alguna pregunta sobre el código? Fíjense que el ciclo for, ¿cómo es la sintaxis del ciclo for? Nosotros si tuviéramos algún error de sintaxis nos diría, por ejemplo, si yo no le doy un espacio aquí, ves que no se marca el in como, como debería. Esa es una de las principales cosas. O por ejemplo, si yo pusiera acá el STR sin espacio o sin algún paréntesis, si yo corro el código, me dice acá el error, ¿ves? Un error de sintaxis inválido. Y me marca en rojito lo que podría llegar a estar mal, ¿sí? Entonces acá me dice que le falta el paréntesis. En línea 6 también le dicen, en la línea 6 le dicen que línea está el error, lo marcan el error, le dicen que acá le dice que línea es la que estaba mal, ¿sí? Y si lo vuelvo a correr me va a volver a decir, eh, me va a volver a decir que está correcto. 4, 5, 5, 8, 7. Y me puso toda la suma es 25. ¿Sí? Profe, ese resultado me tiene que dar en la prueba de escritorio, en la salida. Sí, sí, sí. Entonces, volvamos a los ejercicios. ¿Se ve el Word ahora? ¿Los ven todos? Sí, profe, sí se ve. Profe, acá yo tuve problemas, por ejemplo, en Python, en algún programa, para separar los caracteres de una cadena de texto. ¿Cómo tendría que hacer? Em, Sería con el ciclo for. El ciclo for, si no me acuerdo mal, sería for cadena. De ahí te busco el ejemplo. Bueno, O te lo puedo pasar mejor por WhatsApp, por el grupo, para que no no, es que demoremos. justamente aún no me puedo agregar yo al grupo. No estoy, no, yo estoy desde una computadora, por el momento no tengo la capacidad ¿No tienes de WhatsApp? ingresar al WhatsApp por ahora. Y correo, y un correo. Sí, corro, sí. Déjame Ahí un lo dejo correo escrito. en el, Sí, sí. en el chat, puede ser. Sí, porque si no, no llegamos a ver todo hoy.
Yo lo paso a tu correo y después lo paso para los demás chicos en el grupo de WhatsApp para que vean. ¿Sí? Déjame tu correo en el chat. Ahí ya está. Bueno, bueno, gracias. Nicolás, ¿es? Sí. Sí. Y disculpa si no llegamos, porque ya son las No, sí, no 9. se haga problema, profe. Ahí estoy anotando tu correo. Si no, claro, ese es para el caso de que quieras hacerlo en Google Colab. Y para los demás, si se animan, lo van a poder hacer en Google Colab. Pero ese sí lo pueden hacer con el ciclo for también. Bueno, el ejercicio 2 dice, dado n números reales, indicar cuántos positivos hay en la lista, ¿sí? Entonces, en este sí vuelven a usar el ciclo, repetir n veces. Así que ese sí lo van a poder hacer, también es cortito y es fácil. El 3, solicitar al usuario el ingreso de una cadena de texto, indicar cuántas vocales tiene en total. Sí, ese también es un ciclo for. ¿Sí? Porque pueden contar, ustedes pueden contar la cantidad de letras que hay en una cadena o la cantidad de caracteres que hay en una cadena. Eso en Python también se puede preguntar, ¿sí? Con una función que se llama length, que es el largo de la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Por eso Bien. en pseudocódigo ustedes lo pueden poner, por ejemplo, contar la cantidad de caracteres en una cadena y asignar a una variable esa cantidad. Bueno, En el ejercicio 4, aquí sí ya vimos el ciclo mientras. En el ejercicio 4 no conozco la cantidad de veces que voy a repetir. Entonces dice, dado una cantidad no conocida de números reales no nulos, indicar cuántos positivos hay en la lista y cuántos números en total se ingresaron. ¿Sí? Entonces, dice la cantidad de números reales no nulos. Esa sería mi condición de salida, porque yo tengo que todos los números que voy a ingresar son números reales. Y que cuando ingrese un número 0, ahí salgo del ciclo. Entonces esa me da la pauta de que mi condición de salida es el. Y después dice indicar cuántos números hay en la lista y cuántos números ingresaron y cuántos positivos hay. Entonces, los datos de entrada sería la lista de números. ¿Sí? La lista de números, la cantidad, los datos de entrada sería la lista de números. Lista no conocida. Bueno, lista de números nada. Sí, chicos, parece que la verdad que sí, a veces se pone lenta, esta hora no tengo idea por qué. Por eso le pongo, yo también me pongo un cable, o sea, porque es más rápido con cable de red. No uso el Wi-Fi, pero a veces el Wi-Fi se pone de lento. ¿Sigue congelada la imagen? sí. A ver, yo salgo de y vuelvo a entrar, ¿sí? Bueno, A profe. ver, ahí se descongela.
No estoy como anfitrión, Micaela. No puedo compartir pantalla. Ah, bien, ahora te pongo como anfitrión. Gracias. Ahora ya te di el permiso. Ahí está, gracias. ¿Se ve, chicos? Sí. Buenísimo. Bueno, sigamos. Como veíamos en el ejercicio 4, no conocemos la cantidad de números, entonces los datos de entrada serían la lista de números, los números. El dato de salida sería la cantidad de números ingresados y la cantidad de números positivos. Para la cantidad de números ingresados, voy a usar la variable, el nombre de la variable count. Y para los números positivos, voy a usar la count. ¿Sí? Como caso de prueba, tengo la lista de números y como ven al final puse un 0, ¿sí? Porque esa es mi condición de salida. La cantidad de positivos es 4 y la cantidad total de números ingresados es 6. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, chicos? Inicializar cantidad total y cantidad de positivos. Exacto, muy bien. Asignar a count total, ¿cuánto? El valor 0. El paso 2, asignar a count post el valor 0. Sí. El siguiente paso sería pedir un número, porque antes de entrar al ciclo necesito empezar con un número, ¿sí? En este caso voy a pedir que me ingrese el primer número. Ingresar un valor para X. Y ahora sí armo el ciclo. Paso 4. Repetir mientras la condición de salida era que X no sea 0. ¿Sí? Esa sería mi condición para salir del ciclo. El ciclo, los pasos del ciclo sería 4A. ¿Cuál sería? Lo primero que haría sería contarlo, ¿no es cierto? Al número, y al número ingresado. Entonces acumularía en cantidad total la cantidad de números. Y sería asignar a count tot. El resultado de acumular count tot más 1.
Paso 4B. Lo que tengo que ver ahora es si el número es positivo. Cuando el número es positivo, cuando es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé si un número es positivo? Preguntando si es un número positivo. Utilizando la estructura de control selectiva. Si X es mayor que 0, puedo decir que es un número positivo, entonces lo voy a contar. Entonces, paso 4B1. Asignar a Cant E el resultado de acumular Cant P más 1. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente sería pedir otro número para que siga repitiéndose el ciclo. Paso 4C. Sería ingresar un valor para X. ¿Sí? Fíjense bien la indentación que yo pongo. Todo esto está a la misma altura. Esto quiere decir que está dentro de este ciclo. Forman parte del bloque de códigos que se va a ejecutar en el ciclo mientras. Mientras X no se hace, se ejecuta este bloque de código. Entonces, cuando yo salgo del ciclo, lo que tengo que hacer es mostrar los valores. Entonces, cuando salgo del ciclo, paso 5, sería mostrar Cant dot. Paso 6, sería mostrar Cant E, cantidad de positivos. Sí, hagamos la prueba de escritorio y veamos cómo es la ejecución del código. Entonces yo tengo este caso de prueba, tengo una lista de números. La voy a copiar aquí. No, sí la veo. Me faltó la palabra sí. Y veamos la prueba de escritorio. Tengo las variables cantp, canto total, cantot. Tengo la variable x y la salida. Entonces, el algoritmo dice inicializar los valores y pongo 0 y 0. Después solicito ingresar un valor para x. El primer número era 21. Pongo 21. El siguiente paso era repetir mientras x no sea 0. X no es 0, así que entro en el ciclo. Asignar a cantot el resultado de acumular cantot más 1. Entonces sería 0 más 1. Esto sería igual a 1. Pregunto, si x es mayor que 0, entonces cant p acumulo 1 a cant p. 0 más 1 igual a... El siguiente paso del ciclo mientras es ingresar otro valor.
Entonces ingreso el siguiente valor y el siguiente valor es 15. Como 15 no es igual a 0, lo sumo a Cantor. Es 1 más 1 igual a 2. X es mayor que 0, sí, entonces lo cuento como positivo. Hago 1 más 1 igual a... El siguiente paso es ingresar otro valor de X. Es menos 3. Menos 3. X no es 0, así que sigo estando en el ciclo. Asignar el Cantor el resultado de Cantor más 1. 2 más 1 igual a 3. X es mayor que 0, no, entonces es falso. Como no tengo un signo, paso al siguiente paso, que es pedir otro valor de X. El siguiente valor de X es 5 no es 0, así que lo cuento. Lo primero que hago, vuelvo a entrar al ciclo y lo cuento. Es 3 más 1 igual a 4. Pregunto si 5 es mayor que 0, sí, entonces lo cuento como positivo. 2 más 1 igual a 3. Ingreso otro número, ingreso otro valor, después de 5 da 2. 2 no es 0, así que lo cuento. Más 1 igual a 5. Pregunto, ¿2 es mayor que 0? Sí. Entonces asignar a Campe más 1. Lo cuento. Es 3 más 1 igual a 4. Ingreso otro valor para X. Es menos 1. Menos 1. X no es 0, así que lo cuento. Es 5 más 1 igual a 6. X es mayor que 0, no. Entonces no lo cuento. Y salto a la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción me pide una X, un valor para X es 0. Entonces, como X es igual a 0, no entro en este siguiente ciclo. No vuelvo a entrar al ciclo. Y paso a mostrar las cantidades totales y la cantidad de positivos. Entonces, la salida sería mostrar la cantidad de totales que es 6. La siguiente salida es mostrar la cantidad de positivos, que es 4. Y coincide con los valores del caso de prueba. ¿Sí? Entonces, la condición que va acá siempre es la condición de salida del ciclo. Recuerden respetar la indentación. Bueno, este también se puede traducir en código, pero me faltaría que veamos el ciclo while.
Claro, sí, el ciclo, Kevin, sí, el ciclo se rompe cuando es igual a 0. Es 0 la condición de salida porque el ejercicio te dice esto, ¿no? Te pone la condición de salida. Porque la condición de salida podría ser que sea un número negativo también. Entonces pondría si x es menor que 0, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que es 0. En este caso la condición de salida es 0 porque así lo dice el ejercicio. ¿Sí, qué bien? Sí, profe. Este era el ejercicio 4, sí. El ejercicio 4. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá con el ciclo mientras? ¿Otra duda? Es un poco complicado el ciclo mientras, porque sí, en la condición de salida siempre hay que buscar la condición exacta que nos rompe el ciclo. Después los otros ejercicios, el 5 y el 6. En el 5 y el 6 dice introducir una cadena de caracteres e indicar si es un palíndromo. Una palabra palíndroma es aquella que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? Acá pueden usar, bueno, los datos de entrada es una palabra que podríamos llamar la P, y el dato de salida sería el mensaje. Si es un palíndromo, pongo es un palíndromo. Si no es un palíndromo, no es un palíndromo. Entonces yo lo que podría hacer es dar vuelta a la palabra, o sea, como una instrucción sería asignar eh, o Se va descomponiendo la palabra letra por cada letra, vuelta. digamos. Claro, Y se sí, la va sí, dando pero vuelta. yo me refería que en pseudocódigo ustedes podrían directamente poner e invertir la palabra y la palabra invertida asignarla a una variable, ¿sí? O sea, ponerlo así, asignar a la variable inversa, a la variable, póngase A, el valor de la palabra invertida, ¿sí? Y después preguntar si la palabra P es igual a I, por ejemplo. O yo les dije A, por ejemplo, a ver, les pongo el código, sería paso 1. Porque haría falta otros conocimientos de ustedes para poder descomponer la palabra, dar la vuelta y qué sé yo. Eso sería para el código en Python. En cambio, en pseudocódigo ustedes podrían directamente decirlo con palabras. Por ejemplo, ingresar la palabra P. El siguiente paso sería asignar a I el valor de la palabra invertida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué palabra conocen que sea palíndromo? Neuquén. Neuquén. Entonces, si yo pusiera en el ejemplo Neuquén P igual a Neuquén, y ahí les invierto la palabra y me quedaría como Neuquén.
¿no es cierto? Entonces en el paso 3 tengo que preguntar si son iguales. Si T es igual a I, entonces paso 3 espacio, mostrar el mensaje es un palíndromo. Es un palíndromo. Y si no, el otro paso. Paso 4. Como es el código, digo, por eso le digo, no hace falta que se metan en ciclo. Si quieren, pueden hacerlo en ciclo también. Pero también sería como entrar en pseudocódigo. Podrían hacer este ciclo, ¿sí? O podrían dejarlo así. Porque eso me... este era paso 3. 3. No me quedó nada acomodado. Paso 3. Bueno, de las dos formas que lo hagan está bien. Ustedes pueden hacer este ciclo de dar vuelta y después preguntar si son iguales. Si se animan, lo hacen, si no, lo dejan así, ¿sí? A ver. Neuquén lleva acento. Sí, puede ser que lo pongan. Que si alguien pone en algún acento. Ananá también podría ser. Ananá. Sí, chicos, vayan poniendo presente porque ya van a ser las 10. Vayan poniendo presente, así queda grabado después. Todos pongan en el chat presente, solamente presente, y ya nos queda la lista grabada. Sí, para los que no tienen su nombre bien puesto en el Zoom, lo pueden poner al nombre completo. Entonces, veamos un poquito del ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, escribir un algoritmo que almacene una cadena de texto que contenga una contraseña cualquiera, luego de ofrecer 3 intentos para el ingreso de una nueva cadena de texto. Cuando la contraseña coincida, ya no se deberá solicitar más ingresos y se mostrará el mensaje diciendo felicitaciones. Además, deberá mostrar un mensaje advirtiendo contraseña bloqueada si falló todos los intentos. Piensa bien en la condición o valores que pueden indicar esta situación. ¿Sí? Entonces, ahí conozco la cantidad de intentos. Como conozco la cantidad de intentos, ahí podré usar un ciclo for o un ciclo mientras también.
El ciclo de salida del mientras podría ser que la cantidad sea menor o igual que 3, ¿sí? Esa sería mi condición de salida del ciclo mientras. Entonces, mientras la cantidad de intentos, porque tengo que tener un contador, ¿no es cierto? Un contador de intentos, mientras la cantidad mientras el contador sea menor o igual que 3, entonces puedo ir pidiendo una frase. Y esa frase preguntar si coincide con la clave. La clave, ustedes pueden poner que la clave sea una clave conocida. Por ejemplo, los datos de entrada, entonces, sería la cantidad de intentos, que es igual a 3. ¿Cuál sería la clave? Que podría ser una palabra que ustedes prefieran. O una cantidad de números y letras. Y esos serían todos los datos de entrada. Sí, y los datos de salida, o el dato de salida sería el mensaje. Ya sea por si logró hacer que si la frase ingresada, si la palabra ingresada, porque tenemos que prohibir la palabra, si la palabra es igual a la clave, entonces el dato de salida sería felicitación. O en el caso de que la palabra no sea igual a la clave, la palabra ingresada, no sé, poner contraseña bloqueada. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Si quieren ustedes pueden ir haciendo el diseño del algoritmo, me lo pueden ir mandando por el grupo, o si no, les paso mi correo y ustedes me lo mandan ahí. O también por el Moodle, ¿sí? Creo que hay varios chicos que también preguntaron sobre este ejercicio. Tengan en cuenta que de los chicos que están haciendo el curso son un montón, así que seguro que va a haber preguntas sobre esto y van a tener respuestas de otros profesores o yo también lo puedo ver desde ahí. Por si tienen alguna duda con este ejercicio. Pero traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Como ven, puedo usar el ciclo mientras la cantidad sea menor o igual que 3. Eso podría ser mi condición de salida de un ciclo, del ciclo que me pide la palabra, ¿sí? Para después preguntar si coincide con la clave. Si coincide, pongo felicitaciones, y si no coincide, pongo contraseña bloqueada. O también puedo mostrar la cantidad de intentos fallidos, van 1, van 2, para que eso también es una opción de código que pueden hacer. Sí, chicos, para los que se puedan unir al WhatsApp, me van mandando mensajitos.
Bueno, espero que lo puedan hacer, chicos, a los ejercicios. Traten de hacerlo. Ah, y me olvidaba, sí, el lunes se va a publicar los ejercicios resueltos y ahí van a poder ver la resolución de todos los ejercicios del trabajo del TP1 y el TP2. Así que también tienen esa opción. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Ese es el último ejercicio, así que, bueno, cualquier cosa, ya saben, tienen el grupo de WhatsApp o el Moodle. En el Moodle seguro que están ya puestas, porque ustedes tengan en cuenta que estas clases ya se vienen dando desde el lunes, así que seguro que hay preguntas sobre estas preguntas resueltas en Moodle. Para que sea más rápido, digo, ahora mismo pueden entrar al Moodle y ver las consultas. ¿Sí? Por mi parte, espero que tengan un lindo fin de semana. Cualquier cosa, están los medios de los canales de comunicación. Adriana, yo tengo una alumna acá que no lo tengo en mi listado, que es Andrada Ana Micaela. No sé qué comisión es. Perdón, sí, soy yo, soy de la comisión de los martes, pero me enteré tarde que me habían aceptado en el curso de esta misma comisión con nada más que los martes, en el mismo bien. horario. Ok. Podía recuperar para solamente por esta vez en esta clase. Bien, entonces te pongo asistente. Sí, sí. Sí, perfecto, sí, está bien. Mil disculpas. No, está bien, era para tomar la asistencia nada más. Muchas gracias.